Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Ya está por aquí el profesor Garrido Moraga, al que hoy le hemos pedido que nos cuente una de esas vidas en la que es difícil distinguir qué hay de realidad y qué hay de leyenda, porque son auténticas vidas de película. Poder, ambición, amor, traición, en fin, lo vas a poder comprobar tú mismo en los próximos minutos. Hoy, el profesor va a sacar a relucir su rol de auténtico historiador, porque el personaje cuya biografía repasamos enseguida es el emperador Julio César. Justo después nos iremos a las noticias de las 4, una hora menos en Canarias, y al volver ya estará preparado José Manuel Frías. El encargo que le hemos hecho a él para esta semana es que nos cuente una historia de la crónica negra más reciente. Un suceso ocurrido en 1995, en Port Arthur, en la isla australiana de Tasmania. Un joven llamado Martin Bryan mató a 35 personas e hirió a más de 20. No te va a dejar indiferente la frialdad con la que cometió estos asesinatos. Y para que sepas bien qué película elegir si vas al cine este fin de semana, lo mejor es que escuches las críticas que nos hará, como cada semana, nuestro experto Jerónimo José Martín. Y si, como a mí, lo que más te gusta es la música, no te puedes perder la última hora del programa, porque el artista cuyo legado musical vamos a repasar hoy es John Lennon, que hace unos días habría cumplido 75 años. ¡Ay, Dios! Habría cumplido 75 años. Esto es todo lo que hemos preparado para contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo. Claro, para un profesor supongo que el personaje de hoy, como para un crítico de cine hablar de un documental, a usted le pone especialmente choto, supongo, ¿no? Relamiéndome, qué noche nos espera, qué noche. Corremos el riesgo, profe, en un personaje como el de hoy, y teniéndole a usted como persona que nos va a dar todo tipo de detalles, que caigamos en el academicismo, en el dato histórico. No. El nivel de este programa, y nuestros oyentes lo saben perfectamente, y el otro día me pasó una anécdota y le voy a contar en el aire, vamos. Amigo... Cuéntelo en el micrófono, mejor que en el aire. Bueno, on the air. Okay. Bueno, me dice un amigo, dice, es que hay que ver el programa, que le gusta mucho, que tal y cual, y la frase es genial. De verdad que eso sí. Dice, mi mujer me dice, hay que ver que te quedas para escucharlos. Y después estás durmiendo todo el tiempo. O sea que él hace el esfuerzo de quedarse. De quedarse para escucharnos a nosotros, pero parece que otros esfuerzos no hace. No, en serio. Bueno, el nivel es alto, el nivel es fantástico, pero nosotros intentamos que todo eso llegue, lo que decía Ortega y Gasset, que sabemos que son dos, Ortega correcto, y Gasset, exacto, Ramón y Cajal. Correcto. Pues la idea es, la virtud es la claridad. Y ese es el lema de este programa. La calidad y la claridad. Y nos vamos a divertir muchísimo con este personaje. Esta noche nos vamos a trasladar a otra época. Una historia que comienza en el año 100
antes de Cristo. La historia de un hombre que lo fue todo en la Roma antigua, lo fue todo y acabó como suelen terminar las vidas que se convierten en leyenda, con una muerte a traición. Hoy, en la noche de COPE, la vida del emperador Julio César. Todo eran carreras aquella noche. Las parteras estaban desesperadas, la criatura se resistía a salir, las esclavas traían agua caliente y paños blancos, la sangre salía a ríos y todos estaban seguros del fatal desenlace. El médico se arriesgó, abrió el vientre de la madre y sacó a un niño que se puso a llorar de inmediato. En la noche del 12 al 13 de julio del año 100 a.C. nació Julio César, uno de los generales, políticos, oradores y escritores más famosos e importantes de la historia. Julio César pertenecía a una ilustre familia romana, la gens Julia. Muy nobles, pero sin muchos recursos. Vivían en un barrio pobre de la metrópolis. Tenían, eso sí, un orgullo que, según ellos, los hacía descender ni más ni menos que de la diosa Venus. De hecho, más tarde, cuando Julio César fue poderoso, le dedicaría un templo. Para los hijos de estas familias existía un modelo de educación perfectamente establecido porque estaban destinados al ejército y a la política. Empezaban a estudiar en casa con preceptores particulares, casi todos ellos griegos. La cultura griega era el modelo perfecto que los romanos seguían en todos los terrenos. Estudió los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, así como la historia de los dioses y también derecho. Practicó la equitación y la gimnasia. Desde muy joven no tuvo problemas en sus relaciones amorosas. Le daba lo mismo que fueran muchachas que muchachos. Con 15 años, como todos los romanos, dejó de ser niño para convertirse en hombre y vistió la toga viril. Su padre no pasó de tener un cargo mediano en la política, pero por otra parte, César tuvo la protección de su tía paterna, Julia, esposa del poderoso Mario, uno de los líderes populares. Se casó con Cornelia Cinna, hija de otro jefe de los populares. Tuvieron una hija, Julia, a la que Julio César amó entrañablemente. Quizás ella fue la persona a la que más quiso. La guerra social entre los dos bandos, los patricios y los populares, fue muy dura. Venció el aristocrático Sila, que exigió al joven Julio César que se divorciara como prueba de lealtad. Él se negó y Sila mandó unos sicarios para que lo asesinaran. Logró salir vivo sobornándolos. Aquel sistema lo usaría en todas las ocasiones de su vida y con todo tipo de personas. Julio César huyó. Cada noche dormía en un lugar diferente. Por influencia de familiares y amigos, Sila lo perdonó a regañadientes y profetizó que Julio César acabaría con los aristócratas. No sintiéndose seguro, marchó a la guerra contra el rey Mitrídates VI del Ponto, en la que ganó buena reputación de soldado. Cuando murió Sila en el año 78 a.C., Julio César volvió a Roma e inició una brillante carrera de abogado. Ganó causas muy difíciles y aquellos éxitos le darían popularidad. Pensando que todavía necesitaba formarse en filosofía y retórica, marchó a Rodas. En el viaje fue apresado por unos piratas que exigieron un rescate que a Julio César le pareció poco para su importancia y les recomendó que lo aumentaran. Además, los amenazó con matarlos. Fue puesto en libertad después de pagar 50 talentos. Cada talento equivalía a 27 kilos de plata. Julio César no olvidó su promesa. Armó una flota, persiguió a sus captores, los capturó y los crucificó. El más terrible de los castigos, el más indigno, que los romanos no debían ni nombrar, aunque como gesto de misericordia, antes los mandaría degollar. La carrera de César se inició como sacerdote de Júpiter y llegó al cargo de pontífice máximo. Con 30 años marchó a España, a la provincia de la Hispania Ulterior, Portugal y el sur de la península. Cuando vuelve a Roma lo eligen edil curul, una especie de concejal de distrito. Este cargo fue clave para su ascenso. Entre sus obligaciones tenía que organizar los juegos que tanto amaban los romanos. Se celebraban en el Circo Máximo. Las arcas públicas estaban en ruina. Sin embargo, llevó adelante los juegos más importantes que se habían celebrado hasta la fecha. Para conseguirlo, se contrajo enormes deudas. Su estatus de sumo pontífice era muy elevado en la sociedad romana. Julio César, tras la muerte de su primera mujer en un parto difícil, se había casado con Pompeya Sila. Marchó de nuevo a Hispania y aquí obtuvo éxitos militares en el norte de Portugal. El Senado le otorgó un triunfo, al que se negó para poder presentar personalmente su candidatura a cónsul.
Tuvo la oposición de los patricios, pero en el año 59 a.C. lo consiguió con gran ventaja sobre Bíbulo, el otro cónsul electo. La situación se hizo difícil y los 3 hombres más poderosos en el momento, Julio César, Pompeyo y Craso, se unieron. La república era suya. Estaban unidos por intereses políticos, militares y económicos. Julio César marchó a la Galia como procónsul. Era una de las mejores provincias por su riqueza, lo que permitió cuadrar sus cuentas siempre deficitarias. Con el pretexto de frenar a la tribu de los helvecios, los atacó e inició una de las guerras más brillantes y famosas, cuya crónica él mismo escribiría, la Guerra de las Galias. Conquistó la llamada Galia Comata, que ocupaba Francia, Bélgica y parte de Holanda situada al sur del Rin. Estas tierras estaban habitadas por los celtas, tribus a las que los romanos consideraban bárbaras. Una de las razones es que bebían cerveza. Los romanos preferían el vino. Julio César usó la violencia y también las alianzas y fomentó la guerra entre las tribus. Bueno, ahí tenemos el arranque de la historia de Julio César. Hay cosas interesantísimas, profesor. Por ejemplo, cuando hablamos de que le nombran edil, no sé si es curul o curul, edil curul. Claro, edil era una especie de concejal. De ahí que los concejales, los ayuntamientos se llaman ediles. Ediles. Y vienen muchas cosas, como... en primer lugar, perdónenme que estoy un poco como con muchas ganas de saber, con mucha curiosidad. ¿Fue Julio César el primero en nacer de esta manera, como con una cesárea? Bueno, parece que no. Pero la tradición, la leyenda y de hecho la palabra... Claro, qué pena, y de hecho la palabra está claro que se refiere a Julio César. O sea, parece ser que fue la primera persona, y si no la primera, de la primera que tenemos noticia, que fue operada de esta manera. Pues ya sabes que hay que abrir y sacar al niño. Claro, una cesárea. Una cesárea. Correcto. ¿Cuál era la situación de la ciudad de Roma al nacer Julio César? Pues mira, la ciudad de Roma estaba ya en pleno desarrollo, lo que podemos llamar el imperio. O sea, era una república, desde el punto de vista del gobierno, pero era ya un imperio. Ya había conquistado Hispania, había conquistado el norte de África, entonces estaba en un momento de expansión brillantísima, y ahí es cuando nace Julio César. Pero al mismo tiempo, un momento de grandes luchas dentro de la ciudad, de luchas sociales, de luchas entre unos y otros. Y ahí es donde entra esta familia de César. ¿Unos y otros qué es? ¿Pobres y ricos, básicamente? Bueno, para entendernos sí, pero no es exactamente así. Eran los aristócratas y los populares. Ahora, había aristócratas que pertenecían al Partido Popular, caso de la familia de César. Coño, ya Rajoy tenía... ¿El Partido Popular se llamaba Partido Popular? No, bueno... Pero los populares, es que se le ha ido usted un poco... No, es la tradición. No, ¿sí? no, eso se conoce los optimates y los populares. ¿Sí? Ese es el término exacto. Los optimates, de óptimo, mejor, eran los aristócratas. Y los populares era el pueblo. También se llaman los plebeyos. Luego hablaremos de más política, porque Julio César tuvo que ver mucho con la política. Pero ¿cómo era la familia de Julio César? Pues era una familia donde el padre no era un funcionario, no había destacado mucho, donde era una familia aristocrática, pero vamos, aristocrática, que ellos pretendían venir de un hijo de la diosa Venus. Virgen Santa. Eneas. De hecho, César no tuvo tiempo, pero le quería dedicar un templo. Ellos venían de la pata del cicampeador. Vamos, sí, pero no era... No pero estaban sin un pasta. Eso. Y vivían en un barrio muy pobre, y entonces estaban con los populares, estaban con el pueblo, vamos a llamarlo así, o con los plebeyos, como tú los quieras llamar. El hecho de una división social tan clara, podríamos hablar de que había una guerra social. Se pasaban la vida en guerra social porque, claro, los patricios eran los que controlaban, eran los que tenían el poder y no lo querían soltar, y los plebeyos, donde estaban algunos patricios y también la burguesía, los comerciantes, que algunos eran inmensamente ricos, mucho más que los... como pasa siempre. Muchos nobles que estaban arruinados y querían seguir manteniendo sus privilegios, y esto provoca las guerras entre unos y otros, las guerras sociales. Correcto. Oiga, hemos oído un término cursus honorum. ¿Esto es muy importante. ¡Oh! Esto además nos viene muy bien para hablar de política de ahora. El cursus honorum es que un señor no podía llegar de golpe al máximo nivel político. Tenía que ir desde abajo. Cursus honorum, el camino de los honores, el camino de los cargos. Había que empezar abajo.
y ya iba subiendo, había una serie de cargos, tú te ibas presentando, te iban eligiendo, hasta que ya llegabas al consulado, que era el máximo. Bueno, cuidado, eso hoy día, si lo proyectáramos hoy día, hablaríamos del profesional de la política, el que empieza en nuevas generaciones, concejal de distrito, concejal del ayuntamiento con cartera de gobierno, luego diputado en el autonómico. Esto es criticable. Pero esto aquí en Roma era más complicado. Era bastante más complicado, porque se le exigía al candidato que tuviera una preparación, ya lo has visto, que César se fue a Grecia, que estudió retórica, que fue abogado, es decir, se exigía una preparación y un nivel que eso hoy, vamos, ni en España ni en ninguna parte, por lo menos luego en España no, ese nivel no existe. Profesor, otro término que me ha llamado la atención, Julio César fue cuestor, ¿qué era esto? Pues mira, fue cuestor, eran los que se encargaban de la administración económica. Un Montoro pequeño. Pero muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Bueno, Montoro, sí. Montoro ya hablamos venga, hablamos de... que tiene un programa. Bueno, ya por lo menos pide disculpas. Tiene un programa. Cuando mete la pata, pero ¿no? Lo que pasa es que estas cosas... uno debe medir mucho, aquello decía, dueño de tus silencios y no dueño de tus palabras. Hay que cuidar mucho lo que se dice. De todas maneras... Yo voy a decir algo políticamente muy incorrecto. Yo comprendo que este hombre haya tenido un desahogo, porque vaya tela. Pero bueno, estamos hablando de Julio César, y era el que se encargaba de los temas económicos. Había dos tipos. Los que se encargaban de los temas económicos de la ciudad, y los que se encargaban de los temas económicos del ejército. Y entonces él, desde este puesto, pues conoció muy bien cómo funcionaba todo, y después cuando llegó a ser responsable de los juegos, pues fue el que, no teniendo dinero, el Estado, él se entrampa. César se pasó la vida entrampado hasta las cejas y más allá. Debía agua hasta en Loja, que es un refrán que decimos mucho, aunque en Loja hay mucho rico y no debe nadie nada. Pero bueno, en Andalucía se ha dicho siempre. Pero se dice por la distancia. ¿A quién le pedía la pasta? ¿Ya existían los bancos? Hombre, existían los bancos y existían los banqueros, claro que sí. Claro, los usureros. Claro, que eran, hombre, imagínate, César siempre estuvo ahogadito con el tema del dinero. Profesor, hay dos rasgos físicos, leyendo la documentación y el delicioso guión que ha preparado esta semana, que definían a César. Por una parte era epiléptico y por otra parte padecía una alopecia que él no exhibía con orgullo, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo primero, sun cuique tribuere, como estamos esta noche latinos, a darle a cada uno lo suyo. El guión, yo he hecho un guión y era un guión un poco pesado. Y nuestro equipo maravilloso me lo ha aligerado, hemos estado en contacto y al final queda un guión que yo creo que va a gustar. Porque los profesores siempre, como tú decías, tendemos a ser un poco plomos, ¿no? Así que hay que darle el mérito a quien lo tiene, ¿eh? Dicho eso. Epiléptico, pues mira, y alopécico. Era epiléptico y de hecho en uno de los ataques de epilepsia le pilló en plena batalla y no pudo mandar las tropas. La epilepsia hoy la vemos como una enfermedad, pero en aquella época se pensaba que era un don divino. Coño, no una maldición. No, al contrario. Las personas que tenían epilepsia se pensaba que podían incluso comunicar mensajes de los dioses y se les tenía un enorme respeto. Y Julio César era epiléptico. De vez en cuando le daba un ataque y lo tenían que sujetar y ponerle para que no se mordiera la lengua, ya sabemos el tratamiento. Correcto. Y él nunca negó la epilepsia, porque al contrario le daba un componente misterioso, como si él tuviera esa relación con su antepasado, Eneas, con la diosa Venus. Y el otro problema, sí le hizo sufrir. Bueno, problema para quien considera que es un problema, para él ¿no? Fue un problema. Ah, sí. Un problema. Era calvo y él no aceptaba ser calvo y entonces usaba peluquín. Y también... Fíjate lo que son las cosas, las modas y la estructura mental que tenemos tan compleja los seres humanos. Hoy se habla de un hombre calvo como un hombre viril. Sí. Profesor, tú eres calvo. Sí. Bueno. ¿Y cómo andas? Bien. ¿No? Yo no soy calvo. Aceptable. Y tú también bien. Yo también ando bien. Pues, quiero decir que... Pero sin embargo esa sensación de hombre calvo, hombre viril. Y antes, en la época de Julio César, hombre calvo... Él desde luego lo vivía con vergüenza. Con vergüenza. Y él entonces pues se hacía unos postizos muy, muy bien hechos. Incluso en algunas... películas, porque claro, sobre Julio César se han hecho tropecientas películas, por decir algo, se ponía una corona de laurel para taparse la alopecia. Él siempre tuvo complejo de calvo, lo pasaba fatal. ¿Qué quiere decir que César fue sacerdote, incluso llegó a ser sumo pontífice? Sumo pontífice, título que tiene el Papa de Roma, que lo tomó
del mundo romano, del mundo sumo pontífice maximus, ¿no? Bueno, que el Papa yo creo que además es obispo de Roma, ¿no? Obispo de Roma, pontífice máximo, y el título más bonito que tiene es Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios, el último de los siervos de Dios. Bueno, pues este señor fue sacerdote, pero no pensemos que era lo mismo que ahora. Sacerdote era casi títulos, desde luego el de sumo pontífice, casi político. Era un cargo institucionalizado, que era el nivel máximo de la República de Roma con sus dioses, o con todos los dioses. Entonces, en ese sentido, era un puesto importantísimo. Y de ahí le viene una frase famosa. Aquella de la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerla. Ay, vamos a contarlo. A ver. César se queda viudo de la primera mujer. Se casa con Pompeya Sila. Él es sumo pontífice. Y Pompeya Sila, por ser la mujer, por ser su mujer, tiene que organizar todos los años unas fiestas solo para mujeres, no pueden entrar los hombres, dedicadas a la diosa de la fertilidad, a la diosa buena, Bonadea. Pues había un jovenzuelo que se llamaba Publio Clodio, que estaba enamorado de Pompeya Sila. Así que se puso su traje de mujer, su peluquín. El Pompeyo este. Y se metió en la fiesta. ¿Disfrazado de mujer? Sí. Y lo cogieron. Nunca se pudo demostrar si había algo o no había nada entre Pompeya, mujer de Julio César, y este joven. Pero por si las moscas, Julio César dijo, bueno, hala, adiosito, que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecer. Una pregunta, profesor, para cualquier escéptico, agnóstico, en fin, una señora que esté escuchando la radio y que diga, ¿y cómo se puede saber y hablar con tanta certeza de asuntos del año 100 antes de Cristo? Todo esto, la vida de Julio César, ¿ha quedado escrita? Primero, ha quedado escrita por sus contemporáneos, o sea, la gente que vivió con él. Segundo, ha quedado escrita por él mismo, con 2 obras, La Guerra de las Galias y La Guerra Civil. Y tercero, Julio César es un personaje universal, clave en la historia del mundo, que ha sido investigado y sigue investigado, porque tiene proyección en todos los niveles. Tú ten en cuenta que Roma, con Julio César, conquista la Galia, conquista otros territorios, a un nivel, y no solo eso, sino desde el punto de vista político, el final de la República. Estamos hablando de uno de los personajes, Napoleón, Julio César, este tipo de personas. Quédese conmigo, que por cierto el profesor no tiene agua, así que vamos rápidamente a buscarle un buen vaso de agua. Pausa e inmediatamente seguimos con Julio César esta noche. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Y en este momento con el profesor Garrido Moraga repasando la vida del emperador Julio César, que por cierto le dejábamos en la Galia, donde inició, ya decíamos, una de las guerras más brillantes y famosas, la Guerra de las Galias. Vamos a seguir adelante con esta apasionante vida. La Galia Comata era un extenso territorio que ocupaba lo que hoy es Francia, Bélgica y parte de Holanda. Estaba poblada por tribus que mantenían permanentes luchas entre sí. Julio César desarrolló la táctica de guerra rápida, que recuerda a la guerra relámpago de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ante la amenaza de invasión de los germanos, mandó construir un puente sobre el Rin, una obra inmensa de ingeniería. Lo cruzó y los derrotó en su propio terreno. Lo hizo 2 veces y el jefe germano Ariovisto, pese a tener un ejército mayor, fue aniquilado. También cruzó el Canal de la Mancha y pasó a las Islas Británicas. No se trató de una conquista de territorios, sino de una muestra de fuerza y de poder estratégico. Las campañas fueron muy crueles y murieron cientos de miles de hombres y fueron hechos esclavos otros tantos. La conquista marchaba muy bien hasta que apareció la figura de Vercingetorix.
Félix. Este tuvo la habilidad de unir a las dispersas tribus y darles el objetivo de destruir a los invasores romanos, aprovechando la delicada situación de la República en esos momentos. En el año 54 a.C. murió Julia, la hija querida, casada con Pompeyo, con el que había sido feliz. La situación política era gravísima. Julio César entró en Italia, cruzando el río Rubicón, donde dijo la frase «La suerte está echada». Empezó la guerra con Pompeyo, que acabó en la batalla de Farsalia, en tierras de Grecia. Ya nadie podía oponerse a Julio César. El partido aristocrático y los senadores habían sido derrotados. A su vuelta a Roma, en el 46 a.C., fue nombrado dictador con todos los poderes por un periodo inusitado de 10 años. Ya tenía el poder absoluto. Celebró sus triunfos. Roma jamás había visto 4 desfiles tan extraordinarios en los que los esclavos galos, egipcios, asiáticos y africanos, encadenados, mostraban el poder de Julio César. Hubo fiestas innumerables, hasta batallas navales en lagos artificiales, un derroche muy propio de su carácter. Se repartió comida entre la población, bajó el precio del alquiler de las casas, se celebraron juegos en el circo y se representaron comedias en todos los barrios. Repartió dinero entre sus veteranos y les dio tierras. El pueblo y el ejército estaban con Julio César. En uno de los desfiles, el que conmemoraba su victoria sobre el rey Farnese II, mandó una de las carrozas que llevara el lema «Veni, vidi, vinci», «Llegué, vi y vencí». Todavía le quedaba una tarea, apresar a Pompeyo. Partió a España, donde derrotó a los pompeyanos en la batalla de Munda, y después a Egipto. Allí conocería a Cleopatra. En Roma la situación evolucionaba a favor de que Julio César fuera proclamado rey. No se tiene seguridad de que él lo quisiera, pero cuentan que es probable. En diferentes ceremonias le fue ofrecida la diadema real con cintas blancas, signo de la monarquía, pero él la rechazó de manera muy ostensible y pidió que le llevaran al templo de Júpiter. Bueno, profesor, aquí tenemos como 2 momentos. Antes de que llega al poder y una vez que ha disfrutado y ha dado fiesta al pueblo, se enreda en otra historia. Pero permítame que aclaremos algunas cosas. En primer lugar, emperador no es un término exacto que defina a Julio César, ¿no? No, efectivamente, él nunca fue emperador, ¿eh? Y de hecho el término emperador es más tardío. Pero lo fue de hecho. Hay un momento en que él tiene el poder absoluto. Y en ese sentido, en lenguaje coloquial, pues el emperador Julio César... O sea, puedo tener la licencia de decir emperador Julio César. Incluso mejor dictador. Dictador Julio César. Sí, pero fíjese que suena menos, a lo mejor es por una cultura cinematográfica, ¿no? Pero a Julio César siempre se ha dicho el emperador, ¿verdad? Sí, en el lenguaje normal, sí. Déjeme, aclaremos otro dato. Triunvirato. ¿Cuántas veces hemos oído esto? ¿Qué es? 3. Son 3. Triunvirato, triunviros. Eran Pompeyo, Craso y César. Los 3 hombres se ponen de acuerdo por distintas razones, económicas, políticas, militares, y ellos son los que mandan en Roma. La República prácticamente está muerta. El Senado no tiene poder, y ellos son los que deciden. Lo que pasa es que Craso muere en guerra, en la batalla allí en el oriente, y Pompeyo y César se enfrentan. El triunvirato eran los 3 que mandaban. Bueno, la historia ha quedado en que el gran enemigo de César es Pompeyo, luego volveremos a ello, ¿no? Los galos son los franceses. Los galos son belgas, parte de Holanda. Los franceses era la Galia melenuda. De aquello es como lo de me recuerda, Asterix, Obelix. Exacto, eso mismo, que eran los últimos galos, que estaban allí en una aldea perdida, estaban allí al fondo. Eso. Bueno, pues esto era la Galia melenuda. Se llamaban, los romanos le decían los galos melenudos, porque se dejaban el cabello muy largo. Y los galos, pues vivían de la agricultura, también de la ganadería, tenían sus ciudades, vamos a llamarlo así, que eran pequeñitas y tal. Y el caso es que César, por razones fundamentalmente económicas, hablábamos de que estaba hasta aquí de trampa, entonces tenía que coger dinero, y una manera de coger dinero era ganar guerras, y allá que se lanza a conquistar la Galia, y lo conquistó maravillosamente. Pero no solamente la Galia, sino además por lo que la Galia, fue a Britania, cruzó a Gran Bretaña, ¿no? Puso el muro, se volvió, en fin, que fue un éxito militar, uno de los genios del ejército. Oiga, la técnica de celeritas, ¿esto qué es? Eso después se lo copió Hitler, claramente. Es una técnica militar. La técnica militar de hacerlo muy rápido. Y lo que hablaba Hitler cuando empezó la guerra, pues avanzaba de una manera rapidísima para no dar tiempo. Pues la celeritas, la celeridad
de Julio César era lanzar a las legiones rapidísimamente para que al otro no le diera tiempo a reaccionar. Vale, estamos en la conquista de la Galia. Hemos hablado también de la Britania, ¿no? O Bretania. Britannia, ¿no? Sí. Aparece un personaje de nombre diabólico, Vercingetorix. Este fue el peor enemigo que tuvo César. Este fue muy malo. ¿Pero qué era, galo o británico? Era galo. Y él reunió a las tribus galas, que eran distintas, con distintos nombres, las reunió bajo su mando. Este hombre era un hombre de grandes dotes militares. Y de hecho se las hizo pasar muy mal a Julio César. Julio César lo rodeó en la ciudad de Alesia, lo rodeó para que se rindiera. Julio César hizo lo que, esto para los españoles es interesante, lo mismo que se hizo en Numancia, 2 muros, 2 barreras alrededor de la ciudad, para que no pudiera llegar nadie y para que no pudiera salir nadie. Y en medio estaba la tropa. 40 días de asedio, hambre, muchísima hambre, muerte, y se rindieron. Y entonces él dijo, pues os voy a perdonar, ala, solamente que le corten las manos a estos pocos. Y les cortaron las 2 manos a unos pocos desgraciaditos, y los demás ya vieron que con Julio César no se jugaba. A Vercingetorix lo metió en una jaula de plata. De plata. Coño, ¿una jarra, un tamaño jarra? Jaula. Ah, perdón, había entendido una jarra. No, lo redujo. Jaula de plata, jaula. Y lo tuvo allí hasta el día del triunfo. El triunfo era cuando, eso que vemos en la tele, en las películas de romanos, que salen los soldados, y está allí el otro, el emperador, y saluda, y todo el mundo dice, ¡oh! Bueno, pues es el triunfo, se llama así. Y en ese triunfo, pues, Vercingetorix iba a salir en el triunfo, pero apareció muerto en su celda. Nunca se supo por qué. De plata. Parece que lo matarían, o se suicidó, lo que sea. Y una cosa muy curiosa, que muy poca gente sabe. Cuando se celebraba el triunfo, el que triunfaba iba en la carroza. Ajá. Y detrás llevaba un esclavo que le iba diciendo, recuerda que eres mortal, que no te lo vayas a creer porque la gente te está aplaudiendo, recuerda que esto pasa. Y eso mismo, hasta que los papas dejaron de coronarse, se hacía. Cuando el papa iba a la coronación, si no recuerdo mal, la última coronación fue la de Pablo VI, coronación, no proclamación, coronación, con la tiara, había un sacerdote que le decía, recuerda que eres mortal y que como mortal no te puedes envanecer. Fíjate la simbiosis del mundo clásico y la Iglesia Católica, que es la heredera natural del mundo clásico. Hablabas antes de lo misericordioso de Julio César, que solo cortaba las manos. Hemos escuchado al principio del relato que degolló a algunos antes de ser crucificados, sí, como un gesto de misericordia. Era muy bueno. Virgen y Santa. Cogió a los piratas, además aquellos piratas le habían dicho, pues tienes que pagar tanto. Y dice, eso es poco para César, pagaré más. Y además os colgaré. Y efectivamente, cuando lo soltaron, montó una pequeña flota, se fue tras ellos. Y dice, bueno, ¿para qué los voy a crucificar, que es el peor de los vivos? Bueno, que lo degollen y después ya, ¡hala!, que lo crucifiquen. Profesor, otra cosa que también me llama la atención. Fíjate cómo eran los romanos de la época del Imperio Romano. A los bárbaros se les llamaba bárbaros porque tomaban cerveza y no tomaban vino. Por ejemplo, los bárbaros, la palabra bárbaro es una palabra griega. Bárbaros, barbarú, que significa los extranjeros, los que están fuera. Después ya tiene el matiz de bruto, de salvaje, pero el sentido exacto es el que está fuera del límite, ¿no? Que no es de los nuestros, vamos. Y entonces a los galos les encantaba la cerveza, y a los romanos la cerveza no les gustaba. Después sí, después ya cambiaron, pero les gustaba el vino aguado, vino con agua, tampoco era una gran cosa, o vino con miel, tampoco, en fin, pero les llamaban y les resultaba muy repugnante verlos beber cerveza. Qué fuerte. Hablábamos al principio de esta parte que, en fin, no parece riguroso hablar de emperador a Julio César, sino más bien dictador. El dictador tenía como toda una filosofía, una magistratura, incluso una indumentaria específica. El dictator, era una figura de último recurso. Cuando Roma se veía asediada, la situación fatal en el orden militar, en el orden económico, como fuera, se suspendía el orden constitucional y durante 6 meses se nombraba un dictador que tenía fuerte, todos los poderes. Pero qué bien organizados los tíos. Pero, hermano, o sea, no era uno que se sentía generalísimo. No. El Senado nombraba un dictador. Qué fuerte. Le daba plenos poderes. Después el dictador tenía que dar cuenta de lo que había hecho en los 6 meses. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa?
que Julio César... y regresar el poder de nuevo a la la Asamblea, al ¿no? Senado, claro, ni más ni menos. Para que Julio César, ya en este momento de descomposición de la República, ya fue dictador sin límite. Sin límite de tiempo. Exacto. Claro, es ya que esto no es lo que pasa. Hubo límite de tiempo. Esto es lo que pasa. Y bueno, en cuanto a la ropa, pues sí señor, se caracterizaba porque llevaba la toga roja, pero más... Era prácticamente entera de color rojo, no como la de los senadores, que solo era el ribete, y los famosos zapatos rojos, que esto es una cosa muy interesante también. Hasta este papa, todos los papas, o casi todos, han usado zapatos rojos, de color rojo. Y mucha gente dice, ¿por qué? ¿Qué? Pues porque, uno, son los herederos de los emperadores, que usaban zapatos rojos, y dos, porque la Iglesia Católica se levanta sobre la sangre de los mártires, que es roja. Entonces el Papa se ponía los zapatos rojos como símbolo de los mártires. Correcto. Esta noche estamos relatando la vida de Julio César, ya es un hombre poderoso, y en su camino se cruza una mujer. Responde al nombre de Cleopatra. Con ella continúa esta última parte de la historia. Cleopatra Filopator Neatea, o Cleopatra VII, era descendiente de un general de Alejandro Magno, Ptolomeo, que quedó como rey de Egipto después de la muerte de Alejandro. Adoptaron las costumbres egipcias y se coronaron faraones. Al mismo tiempo, la influencia de la cultura helenística fue grande y el resultado, una síntesis cultural muy importante y original. Tenía 18 años cuando llegó al trono, que compartía con su hermano adolescente, Ptolomeo XII, con el que se casó siguiendo la tradición de los faraones. Había otros hermanos y las rencillas pronto empezaron a amenazar la estabilidad de Egipto, que era un aliado de Roma, a la que proporcionaba grandes cantidades de trigo. Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo, al que había derrotado, pero se encontró con que Ptolomeo XIII lo había asesinado. Para congraciarse con el romano, le presentó su cabeza. Julio César lloró al verla, pues no tenía intención de matarlo, sino de ofrecerle el perdón. Este hecho fue uno de los motivos que le llevó a apoyar a Cleopatra. Julio César fue un mujeriego impenitente y quedó prendado de la reina, que entre otras cualidades era brillante, inteligente y dominaba varios idiomas. Parece que la pasión nació entre ambos. Es famoso su viaje por el Nilo, una verdadera luna de miel. Se especula con que Julio César quería desposarla y unir así todo el Mediterráneo bajo el poder romano. 2 veces visitó Cleopatra la urbe, pero los romanos la despreciaban. La pareja tuvo un hijo, se llamó Cesarión. Julio César nunca lo reconoció oficialmente. La estela de Alejandro Magno seguía en su mente. Su ambición era infinita y quería conquistar el mundo. De esta manera empezó a reunir un gran ejército que llegaría a los 90.000 hombres, 16 legiones y 10.000 jinetes. Pensaba doblegar a los patros, que habían humillado a su compañero en el triunvirato Craso, y conquistar los territorios de Dacia. Todo estaba previsto para iniciar la campaña en la primavera del 44 a.C., pero se cruzó el idus de marzo. Un grupo numeroso de senadores se planteó asesinar a Julio César. El todopoderoso Senado se sentiría humillado y herido, odiaban al dictador. También pensaban que Julio César marcharía a Alejandría, que se convertiría en la nueva capital del imperio, un imperio que englobaría Oriente, además de que lo regiría con Cleopatra. Una dificultad era que asesinarlo en el Senado, lugar sagrado e inviolable, los convertía en sacrílegos. 2 nombres aparecen entonces en escena: Gayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. Ambos coincidían en la necesidad de neutralizar al dictador y, aunque con diferencias de matiz, acabaron por acordar el asesinato. Antonio, rodéame de hombres de cara apacible, gruesos de cuerpo y que de noche duerman bien. He allí a Casio con su extenuada y hambrienta figura. Piensa demasiado. Es un hombre peligroso. No le temas, César, es un noble romano. Le quisiera más grueso, pero no le temo. Y sin embargo, Antonio, si mi nombre fuera asequible al temor, me guardaría de ese enjuto Casio. Buscaron cómplices y llegaron a 60. Se planteó como un gesto de salvación de la patria. Se le mataría, se le lanzaría al río Tíber, se le confiscarían todos los bienes que pasarían al Estado y, lógicamente, se anularían sus medidas legales. En los idus de marzo del año 44 a.C., el 15 de marzo, un grupo de senadores pidió a Julio César que asistiera a una reunión en la que le iban a solicitar que le fueran restituidos los poderes al Senado. Marco Antonio, que conocía los rumores de conspiración, intentó disuadirlo. Aunque los idus eran días benéficos según la religión,
Un vidente le advirtió que tuviera cuidado. Oigo una voz más vibrante que la música gritar César. Habla. César se detiene para oírte. ¡Guárdate de los idus de marzo! ¿Quién es ese hombre? Un adivino que advierte que te guardes de los idus de marzo. Tráedele a mi presencia, que vea yo su cara. Ven, amigo, sal de entre la gente. ¿Qué me dices, adivino? Habla otra vez. Guárdate de los idus de marzo. César, camino del Senado, lo encontró y sonriendo le dijo que ya había llegado el día y no le había ocurrido nada. El vidente le replicó que aún no había terminado. Bruto gozaba de gran prestigio entre los senadores. Él se consideraba la mano de la justicia. Ninguno pensó en un proceso legal porque el pueblo y las legiones no lo hubieran permitido y además los hubieran arrestado. Solo quedaba el factor sorpresa. Julio César cruzó el teatro de Pompeyo, el que fuera su yerno y más tarde enemigo. Le pidieron que pasara a una sala contigua. Allí le entregaron el documento. Un senador, Tulio Cimber, le tiró de la túnica. Julio César exclamó: ¿qué clase de violencia es esta? En aquel momento su persona era inviolable, era el sumo pontífice. Era sacrilegio llevar armas en las reuniones del Senado, pero otro senador, Servilio Casca, sacó una daga y le dio un tajo en el cuello. Julio César le clavó en el brazo su punzón para escribir, mientras lo llamaba villano. Casca se asustó y pidió ayuda a los demás, que se abalanzaron contra el cuerpo del dictador. Julio César intentó escapar, pero la sangre le cegó y cayó al suelo. Allí siguieron apuñalándole. Participaron 60 senadores en el magnicidio. Recibió 23 puñaladas. Cayó en las escaleras, al pie de la estatua de Pompeyo. Los senadores huyeron y quedó un tiempo en el suelo. Unos esclavos llevaron el cuerpo en una litera a su casa. Marco Antonio lo mostró al pueblo y sus legionarios trajeron antorchas para incinerarlo. En el año 42 a.C., el Senado le declaró Dios y su nombre se convirtió en un título y en un mito. A su muerte empezó otra guerra civil, pero esa es otra historia. Venga, vamos, que hay un montón de cosas que quiero que me cuente, profesor. En primer lugar, Cleopatra. Tenemos la imagen de la maciza Liz Taylor en el cine. ¿Era tan guapa, tan maciza y tan atractiva Cleopatra? Parece que no. Parece que no era una mujer de una belleza deslumbrante, desde luego no tenía las curvas de Liz Taylor, pero era una mujer inteligentísima y además cultísima. Se había educado muy bien, hablaba idiomas y desde luego en las artes amatorias tenía que tener bastante habilidad. Pero no era una belleza deslumbrante. ¿Y usted cómo sabe eso? Que debía tener bastante habilidad en las artes amorosas. Hombre, porque conquistó a Julio César y después a Marco Antonio, o sea que son dos personajes muy importantes que además habían tenido mucha experiencia, porque Julio César fue un señor que se acostó con todas las señoras que pudo y con todos los jóvenes que pudo también. Le decían la reina de Bitinia, porque cuando fue a Bitinia a cumplir una misión, conoció al rey de Bitinia y se lo pasaron los dos estupendamente. Profe, ¿qué pasó con Cleopatra? Y tengo una alfombra, y hay una historia, sí, ¿verdad? Sí, una historia muy bonita. Como Cleopatra y su hermano estaban enfrentados, ella temía por su vida y quería ver a Julio César. Entonces la manera de verlo fue entrar donde estaba Julio César, en el palacio donde estaba Julio César, envuelta, enrollada en una alfombra. Entonces hay unos cuadros franceses del 19 preciosos, donde se ve ella saliendo de la alfombra, enseñando una pierna, enseñando un hombro, enseñando, y lo enseñaba todo. Entonces, al desdoblar la alfombra, cayó rendida a los pies de César. ¿Quién se iba a resistir? ¿Y eso, quién lo cuenta? ¿Jorge Javier Vázquez? No, por favor. No nombremos, en fin, nada, nosotros aquí somos muy serios. ¿Y eso lo cuentan los historiadores romanos, los mismos contemporáneos de César? Aquí no hay un dato que sea baladí, aquí todo se comprueba. Profesor, ¿qué fue de el hijo de ambos, de Cleopatra y de Julio César? Y sobre todo, quiero preguntarle, ¿llegaron a casarse? No se llegaron a casar. Él tenía la idea, según parece, esto es hipótesis, de casarse con ella y crear el inmenso imperio, ya con Egipto y todo lo que habían conquistado, teniendo la capital en Alejandría. Que esa fue una de las razones por las que los senadores romanos se enfadaron muchísimo, pensando que él quería hacer eso. Él no se casó, la llevó a Roma. Estuvo en Roma 2 veces, pero el pueblo la odiaba por lo mismo, porque creía que se iba a ir a Alejandría y que lo mismo que le pasó a Alejandro Magno, vamos, la misma historia. Julio César siempre quiso ser como Alejandro Magno. Con 30 años en Cádiz se puso a llorar delante de una estatua. ¿Por qué llora, César?
Dice, porque tengo 30 años y todavía no he hecho nada, y Alejandro Magno ya lo ha conquistado todo. Cuando él llega a Egipto, persiguiendo a Pompeyo, que para eso llegó a Egipto, es cuando él descubre a Cleopatra. Cesarión hubiera sido el heredero de todo. Cesarión, el pobrecito mío, pues murió, vamos, lo mataron, siendo un niño. O sea que no, ni hubo boda, ni el niño pudo reinar. Dicen que el carácter de César, cuando fue el hombre más poderoso del mundo, de Roma, cambió. ¿Eso por qué? Sí, del mundo. ¿En qué cambió? Pues cogió una especie de manía persecutoria, iba rodeado por legionarios, iba rodeado por gente para que lo protegiera. O sea, él verdaderamente llegó un momento en que veía puñales por todas partes. Profe, me ha llamado mucho la atención lo de los idus de marzo. Recuerdo una película norteamericana que tenía mucho que ver también con los idus de marzo. ¿De ahí bebieron? ¿De aquí bebieron? ¿Qué son los idus de marzo? Los idus de marzo es un día, el día idus, o sea que ahí tenían varios nombres, cada día tenía un nombre. Esto es en el año 44 a.C., el 15 de marzo, que era un día fasto. Los romanos distinguían dos tipos de días, los fastos y los nefastos. Eso todavía existe. El martes 13. Nefasto. O sea que es que creemos que Roma, que Roma está aquí, que nosotros hablamos un latín transformado, a ver si nos enteramos. Lo que hay que hacer es estudiar Roma, porque es la base de nuestra cultura. Nosotros somos hijos de Roma. Profe, no se venga arriba con lo de tal. Vale. Idus de marzo. Idus de marzo. Me emociono. Entonces ese día, que era un día aparentemente fasto, es cuando él iba a ir al Senado. Bueno, él iba a ir al Senado. Entonces hay tres teorías, o tres opiniones. La que hemos escuchado del adivino, cuídate de los idus de marzo, dice, ya estamos, dice, sí, pero no ha terminado el día. La de su mujer, que también al salir le avisó, oye, ten cuidado, he tenido un sueño, un presentimiento. Y la tercera del propio Marco Antonio, su lugarteniente, su amigo, su hermano, poco menos hermano entre comillas, claro. Sí, que había escuchado como rumores. Que había escuchado rumores. Sin embargo, él fue. Como no lo podían asesinar dentro del Senado... Eso, otra cosa que me parece curiosa, es que tienen reglas para todo. El Senado era un sitio sagrado. Inviolable. Ahí no se puede matar a nadie. Las cámaras también. El Parlamento de Londres, el Parlamento español en Madrid son inviolables. En las cámaras no se puede entrar de forma violenta. Si es que sigue igual. Si es que no hay pero nada ¿cómo que distinto? No se puede entrar de forma violenta? Sí, vamos a ver. En la Cámara... Cuando yo veo al ministro de Asuntos Exteriores, a Margallo, decirle a uno catalán que tiene que ir al psiquiatra, en fin, con un punto de violencia, eso no se debe hacer. No, es por los de fuera. No, en la Cámara te puede decir lo que te dé la gana. Te puede insultar, te puedes pelear, pero no puede entrar tejero. Vale. No puede entrar. Inviolable. La Cámara es inviolable en el sentido de que nadie puede presionar a la Cámara. No puede haber una fuerza que obligue a la Cámara. Por ejemplo, en una elección de Papa, estando los cardenales en la Edad Media, vámonos a la Edad Media, como no se ponían de acuerdo, ¿sabes lo que hizo el pueblo? Quitó las tejas del tejado. Y como era invierno y nevaba, pues por poco se mueren. Y rápidamente decidieron. Claro. O sea, es que es inviolable, no se debe entrar. ¿Y por qué pensaban que asesinar a Julio César en el Senado era como atentar contra algo sagrado? Porque era sumo pontífice, que ya de por sí era, y segundo, que encima en el Senado se iban a ir todos a la verlo. ¿Y por qué se planeó el asesinato de Julio César? Pues mira, porque pensaban, y no estaban equivocados, que con él acababa la República. De hecho, le ofrecieron la corona. Y él dijo que no, que se la llevaran a Júpiter. Pero yo creo, y con otros historiadores... Júpiter era un dios. El dios máximo de ellos. Lo mismo que Zeus era el dios del rayo. Pues era el máximo, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que Julio César pensaba nombrarse emperador. Si no emperador con el título de imperator, por lo menos dictador permanente, un dictador permanente. Indefinido. Con contrato indefinido. Y claro, ¿qué pasa? Que algunos senadores, con Bruto a la cabeza, Bruto es que venía predestinado. ¿Quién era este Bruto? Este era de una familia nobilísima, y un antepasado suyo se había echado al último rey de Roma, al último. Entonces este se veía condicionado. Si mi antepasado echó al último rey de Roma, yo tengo que impedir que vuelva la monarquía, y me lo cargo. Se reunieron 60 en el Senado, y entonces aquel día del idus de marzo, cuando Julio César llega, justamente las ironías de la vida, en el templo de Pompeyo, su enemigo, al que había derrotado en la batalla de Farsalia, al que lo había destruido, al que lo había machacado, aquella batalla fantástica donde Julio César creó una táctica, ¿no? Y es que tenía muchísimos
soldados pompeyos, pero eran muy novatos. Y César tenía las legiones. Total, que en ese sitio es cuando lo asesinan. Parece, para que tú veas que nuestra historia es verdadera, Suetonio, en Vita Caesarum, en la vida de los Césares, dijo que había muerto en la segunda puñalada. Y le dieron 23. 2 preguntas para terminar y le doy 40 segundos. ¿Pero cómo terminar? Bueno, porque es que ya se ha acabado el tiempo. Puede ser. Dígame una cosa, ¿qué dijo César antes de morir y a quién y qué gesto hizo? Tiene 30 segundos para contestarme. Bruto, hijo mío, tú también, pero no hijo mío se ha dicho que era hijo suyo, no es eso, sino queridísimo Bruto que lo quería. O Bruto, tú también, cuando vio que ya la sangre le cubría la cara, que ya no podía hacer nada, se tapó la cabeza con la toga y murió. ¿Fue un gran político, Julio César? Indiscutiblemente, porque no solo fue un gran militar, sino que creó las bases administrativas, creó las bases sociales de lo que después sería el Imperio Romano. Fue inteligentísimo, fue un legislador extraordinario, le dio tierras a los soldados, sobre todo a los de la Legión 13, entonces no había superstición, su legión era la 13, la más querida, la 13ª legión. Y bueno, realmente es uno de los grandes personajes. No podemos entender el mundo contemporáneo y el mundo actual y la evolución del mundo sin la figura de Julio César. Profesor, si le he entendido bien, y le aseguro que he puesto todas mis neuronas al servicio de entenderle, ¿se puede considerar el asesinato de Julio César como un acto patriótico, ¿no? Desde el punto de vista de la República, sí. O sea, fue para defender a la República, para que la República no sucumbiera. En ese sentido, Bruto y los demás tenían razón. Entonces, esto nos llevaría muy lejos, no tenemos tiempo. En realidad ellos en su mente lo que hacían era un tiranicidio. Y el tiranicidio está reconocido en la doctrina de la propia Iglesia Católica en España. En el siglo XVI y XVII hay quien escribe diciendo que el tirano, si se le mata, no está mal. Teoría del tiranicidio. Profesor, encantadísimo de un personaje de hace tantísimo tiempo y primero hay tantas raíces comunes en lo que hemos hablado con nuestra actual sociedad y desde luego en una sociedad tan compleja, tan original, tan ordenada, tan organizada como la romana. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y como siempre, le quiero recomendar, si no quiere ir al cine, a ver, por ejemplo, la última película de Ridley Scott, que estrenan esta semana, Marte, con Matt Damon como protagonista. Sí. Si se quiere quedar en casa, le propongo una película protagonizada por Richard Gere, por Jennifer López y por la otra que creo que es Susan Sarandon. La Thelma y Louise, pues una de los ojos así de huevo. Ojos de huevo. Bueno, bien, Tiene esa película, se llama Bailamos, una banda sonora que incluye este tema cantado por un líder de una banda que se llama Genesis, Peter Gabriel, que suena así de bien, profe. Gracias. Procuro estar a su altura. No, solo lo intento. Yo estoy muy inferior, muy inferior. Instructions for dancing, but I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me anything.
love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings.